Buenas noches, señoras y señores. Antes de irse, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había determinado que para abortar fetos de menos de 9 semanas, las mujeres pudieran recibir del ambulatorio un tratamiento con píldoras, expulsando de este modo el feto en casa y evitando así que tuviese que acudir a un abortorio. El anuncio de la medida ha levantado una ola de protestas en el feminismo, el PSOE y Podemos, que se han apresurado a señalar, virtuosamente, que la cesión del ministro a las farmacéuticas pondría en peligro a las mujeres. La realidad es que, dado que la mayoría de abortos que se perpetran en España son de menos de 9 semanas, este aborto químico obligaría al cierre de la red de clínicas privadas, en las que ellos, los políticos de izquierda, tienen intereses. Como quiera que sea, hay que ver cómo este hombre, Salvador Illa, bajo su inofensiva apariencia, tiene un extraño vínculo con todo lo que signifique muerte y horror. Como quiere el refrán del agua mansa me libre Dios, que de la brava me libro yo. Y en nuestro espacio de la hemeroteca tenemos un titular que trae El Confidencial y que nos dice que la población Down se hunde en España, de 300.000 al país con menos nacimientos. Y sigue diciendo que en 40 años la población Down ha descendido un 88% en España y se encamina, según las previsiones, a que no nazca ninguno para 2050. España ha pasado de 300.000 personas con síndrome de Down a ser uno de los países con menos nacimientos, unos 150 al año. En 4 décadas su número ha descendido un 88% y la tendencia estadística es que para 2050 no nazca ninguno en todo nuestro país. En este momento apenas quedan 35.000 personas con síndrome de Down. La hipocresía de esta sociedad no conoce límites. Tener síndrome de Down es razón para acabar con esa vida, pero luego nos deshacemos en felicitaciones y reconocimientos públicos a quienes lo padecen, una vez, eso sí, superada la improbable lotería del nacimiento. Es hipócrita hasta la náusea que se les rodee de pomposos derechos mientras se les niega el primero de todos, que es el derecho a la vida. 8 de octubre de 2020, la ministra de Igualdad se reúne con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo y deja claros sus intereses: apoyo a las clínicas frente a un supuesto acoso. Y ahí comienza otra historia paralela, la de la hipocresía de las ideologías feministas, la de Illa y el aborto farmacológico. Y es que el Ministerio de Sanidad tenía previsto generalizar en los centros de salud el denominado aborto farmacológico hasta la 9ª semana de gestación. Esto es, que la embarazada recibiese en el ambulatorio un tratamiento para expulsar el feto en casa sin necesidad de acudir a clínica alguna. Pero esta medida de Illa fue inmediatamente saboteada por el feminismo. Un feminismo que en el último año no se ha caracterizado por ponerse de acuerdo, pero en este caso sí lo está, pues considera que es una clara cesión a las presiones del lobby farmacéutico regular el aborto farmacológico como prioritario. La polémica ha llegado a tal punto que antes de irse fue el propio Illa quien retiró de la web del Ministerio de Sanidad el denominado procedimiento de consulta previa para el Real Decreto que regularía la medida. Y curiosamente, el día que Illa dejó su ministerio, Irene Montero compartió en Twitter estas palabras: la interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse de forma segura y efectiva para todas las mujeres y con acompañamiento médico especializado. El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni siquiera la prioritaria. Pero ¿cuál es el verdadero interés de frenar esta medida? ¿Es acaso la seguridad de las mujeres lo que se busca? No. Más bien es aquí donde entra en juego esa hipocresía de los lobbies. En España se realizan cada año alrededor de 100.000 abortos quirúrgicos, según las cifras oficiales. Pero de esos 100.000, aproximadamente el 70% son realizados en las primeras 9 semanas de gestación. En otras palabras, facilitar los abortos farmacológicos antes de las 9 semanas conllevaría una disminución del 70% de los abortos realizados en clínicas, lo que condenaría prácticamente al cierre de la red de abortorios privados. Y muy probablemente a las amigas de Irene Montero eso no les gustaría nada, porque dentro de que hablamos de aborto, el farmacológico resulta seguro para la madre, pero no resulta nada seguro para el bolsillo de los abortorios. Y es que si ahora todo ese volumen de mujeres son derivadas al aborto farmacológico, ¿de qué vivirán las clínicas abortistas? ¿Lobby farmacéutico o lobby abortista? ¿Cuál es el verdadero interés del feminismo? Don Israel Cabrera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Bueno, estamos hoy aquí para hablar de este tema complicado, espinoso siempre. El caso es que el señor Illa la ha liado, se ha marchado dejándole una patata caliente a quien le va a suceder, porque al
bueno, pretender favorecer que los ambulatorios sean quienes dispensen esas píldoras a las mujeres, lo que hace es cargarse por la base el negocio abortista, puesto que esas píldoras están pensadas para las 9 primeras semanas de embarazo y justamente ese tiempo, esas 9 primeras semanas, pues son el 70% de los abortos que se realizan. Y además, en los datos de 2019, que son los últimos que hay publicados, en las clínicas privadas de 99.000 abortos que ha habido, 82.000 y poquitos fueron realizados en clínicas privadas. Con lo cual, efectivamente, si esa píldora se va a dispensar de ese modo, su negocio se va a demoler prácticamente por completo. Y esto me lleva a una paradoja muy curiosa. Siempre es la izquierda la que protesta contra las privatizaciones y las externalizaciones de sanidad. En la vida les he oído quejarse porque se derive a clínicas privadas el tema del aborto. Nunca han dicho absolutamente nada, ¿no? Tienen muy claro quién es el amo que les paga y no dicen esta boca es mía en ningún caso. En algunos casos, hace años ya, aparecieron publicaciones que señalaban la connivencia, incluso la participación en el negocio de algunos políticos identificados con la izquierda, salvo un caso que era de Coalición Canaria, que no sabemos muy bien con qué se identifica, Coalición Canaria. Con lo que toque decir en ese momento. Lo que toque, pero había intereses comunes, intereses económicos de algunos diputados, de algunos políticos señalados con el negocio del aborto. Hombre, estamos hablando, dependiendo de las cifras, porque no sabemos la cifra exacta que se destina a ello, pero es relativamente extrapolable decir, bueno, pues un aborto en tal semana cuesta tanto, en tal semana cuesta tanto, y en función de eso puedes hacer unas estimaciones de cuánto se puede estar dedicando al tema del aborto, y va desde los 35-38 millones de euros anuales a los 40-44 millones de euros. Entonces, es un buen pastel, ¿eh? Desde luego, es un pastel bastante considerable. He comentado antes que los últimos datos que teníamos publicados oficialmente, así son los de 2019, en 2020 todavía no están, pero hay razones para pensar que, dado la peculiaridad del año 2020, que no escapa a nadie, las cifras pudieran acaso ser inferiores. Es una intuición más que nada lo que te pido, porque no habrá nada, supongo, todavía. Yo creo que va a ser parecido. O sea, llevamos con los últimos aproximadamente desde 2011, que fueron los picos del aborto con 112.000, 116.000 abortos. Desde entonces se mantiene relativamente estable. Los últimos años 15 y 16 se produjo parecía que íbamos en descenso, pero oye, qué casualidad ha sido volver a entrar la izquierda en el gobierno y de repente han vuelto a subir en los últimos dos años, en 18 y 19. Efectivamente, los datos del 20 no están porque no se publicarán hasta diciembre del 21, con lo cual estamos con los ojos cerrados en todo este periodo. Pero sí es un detalle relevante que cuando se hace la primera ley del aborto en el 85, se empiezan a recoger los datos. En el 88 ya hay informes bastante razonables y en el año 87, el informe del 88 recoge los del año anterior, no tan extensos ni tan bien explicados, pero es que había 16.000 abortos en España. Al año siguiente subieron a 27.000, o sea, era una tasa de 1,7 mujeres por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Ahora mismo estamos en una tasa del 1,51, del 11,51 o 52 por 1.000 mujeres en edad fértil. O sea, es descomunal. O sea, lo que ha pasado es terrible y al final es pues aproximadamente casi 2 millones, no llegará a 2 millones de españoles que nos hemos dejado por el camino. Que dado el estado de nuestra demografía, sería de agradecer que estuviera al margen de otras consideraciones, claro. No, bueno, siempre se habla, tenemos un problema de pensiones, la población activa tiene que aumentar, y nos la hemos dejado por el camino. O sea, prácticamente 100.000 abortos al año es un 25% de los embarazos que se producen. O sea, nacen unos 400.000 niños al año en España y 100.000 se han dejado por el camino, con lo cual estamos hablando de una cantidad considerable
Si dijéramos, bueno, es que nace 1 millón y se han dejado 100.000, pues es una aberración, pero dices, bueno, es un 10%, la población se sigue sosteniendo, pero no, es que el 25% de los niños que deberían haber nacido nos los hemos dejado por el camino. El negocio del aborto tiene, al margen, como digo, de los aspectos más terribles, tiene además una parte oscura, digamos. En muchas clínicas, pero esto no se investiga, se han estado realizando durante mucho tiempo abortos que podemos llamar clandestinos, abortos por la noche, abortos de fin de semana, abortos que estaban fuera de plazo, por ejemplo, ¿no? Esto es sabido ampliamente, pero a mí no me consta que haya habido ninguna investigación al respecto. No, y ni creo que la llegue a ver. Es más, en muchos casos, si entendemos cómo funciona el proceso en que una mujer se queda embarazada, descubre que está embarazada, normalmente se suelen dar cuenta cuando les falta la primera regla. Y o ha sido muy reciente la concepción, o hasta que ella es consciente de que se ha quedado embarazada, pueden pasar fácilmente 1 mes, mes y medio. Y entonces ya es cuando se empieza a preocupar de, oye, va, no me ha bajado. Ahí estamos hablando que ya se van como 5, 6, 7, incluso 8 semanas. Luego va a la clínica, le informan, le dicen las opciones que tienen y le programan la intervención en caso de tener que ser realizada. Y ahí se hace una primera estimación, porque es una estimación de, oye, ¿y tú cuándo te has quedado embarazada? Yo no tengo ninguna garantía de que se esté siendo transparente en ese procedimiento, aparte que es difícil de precisar con exactitud en qué momento te has podido quedar embarazada. Yo que tengo una hija, nosotros teníamos dudas de si había sido una semana antes, una después. Claro, entonces la mujer que está allí, en un momento dado, a mí no me sorprendería que le dijeran, bueno, mira, di que ha sido el 25, porque como digas que ha sido el 15, entonces ya pasamos a... Es indemostrable. Claro, efectivamente. Entonces, no hay ahí ningún control. Y además, el único modo de realizar un control fiable de esa situación sería como enviando auditores que estuvieran presentes en el momento de la información, en el momento en que la mujer entra, se la atiende y estén en todo el proceso de rellenar el cuestionario que se hace a todas las mujeres que abortan, ¿no? Entonces, y puedan dar fe de que lo primero que ha dicho la mujer fue esto, una determinada información. Porque de nada te sirve coger todos esos informes y luego compararlos y verlos. Pues sí, es lo que pone el informe, pero no sabemos si efectivamente responde a esas necesidades de la mujer de decir, oye, pues es que para que tú puedas abortar con total tranquilidad y sin tener que dar más explicaciones, pues no te puedes haber ido más allá de la semana 8. Oye, que si ya te vas un poco más, tenemos que argumentar que hay algún problema médico de salud para ti y eso ya es más complicado porque depende de un médico, de un tal, y entonces en las clínicas te lo van a hacer. Sin embargo, en los hospitales no sucede. Entonces, digamos que en los hospitales todavía hay médicos que deben de ser como bastante más... Bueno, defienden su juramento de proteger toda vida y de tratar de salvar todas las vidas posibles, y no se da esa circunstancia. Cuando comparas el número de abortos que se producen en clínicas privadas y en centros públicos pequeños, y los que se llaman extrahospitalarios, y los comparas también con los que son más graves, que se producen dentro de hospitales públicos, descubres que las cifras no cuadran. O sea, deberían de ser muy parejas, deberían de ser muy similares. Eso está muy desequilibrado. Está muy desequilibrado, no tiene nada que ver. Con lo cual dices, algo me dice que la sanidad pública se deben de estar presentando mujeres que le dicen, mira, aquí esto no te lo podemos hacer, vete a tal sitio que te lo hacen. O sea, pruebas, no tengo ninguna, pero las matemáticas son bastante tozudas, ¿no? Y entonces cuando las cifras no cuadran, hay alguna irregularidad que nadie tiene ningún interés en desvelar. O sea, no hay ninguna preocupación por ello. Antes estábamos hablando del caso de los síndrome de Down, en fin, de esa bajada de las cifras, que es verdaderamente asustante. Y hasta hace poco tiempo, todo el mundo, casi todo el mundo, tendía a negar que eso tuviera un componente eugenésico, porque la palabra suena muy fea, suena muy mal. Pero últimamente ya he leído alguna entrevista, con los últimos meses, años, 2, 3 años, de gente ligada a
fin, al negocio del aborto de una u otra forma, en donde admiten que sí, que que tiene un sentido eugenésico y que lo que hay que hacer, digamos, es descargar ese término de su carácter peyorativo y negativo, efectivamente. Bueno, a ver, los síndromes de Down, el problema es que no tenemos datos que nos permitan decir, pues miren, de los 99.000 abortos de 2019, con síndrome de Down eran tantos. Lo que sí tenemos es, en la clasificación que se hace después de modificarse la ley en 2010, tenemos lo que se considera riesgo para la madre, probabilidad de anomalías fetales graves, que ahí encajan los síndromes de Down, y anomalías fetales graves incompatibles con la vida, ¿vale? Digamos que tenemos como esas categorías donde podemos concretar en qué puntos se encontrarían. Bien, anomalías fetales graves incompatibles con la vida, de los 99.000 abortos, 313 fueron anomalías incompatibles con la vida, o sea, bebés que podrían nacer sin cerebro o alguna cosa terrible. Que un 0,3. Nada, en absoluto. Y 3.000 fueron riesgo de graves anomalías. Y ahí, en esos 3.000, que bueno, no fueron 3.000, fueron 2.907, pero 3.000 para redondear, son los que se consideran que son niños que vienen con algún problema. Ahí estarían incluidos ahí síndrome de Down, pero no son los 3.000. Claro, no son los 3.000. Y aparte, ese posible riesgo, que no es riesgo real como el otro caso, no son riesgo cierto como los otros 313, sino que es posibilidad de riesgo, en esos 3.000, ahí es donde entrarían los Down, pero es que en esos 3.000, mujeres embarazadas que les han dicho su hijo tiene mucho riesgo de venir con algún problema, ya sea espina bífida, ya sea síndrome de Down, algún tipo de parálisis cerebral o demás, a la hora de la verdad, no, han nacido completamente sanos y normales. El caso más paradójico en este sentido, por lo popular que es el de Andrea Bocelli. Sí. Y él lo cuenta muy a menudo, decir, no, a mi madre le dijeron esto y mi madre siguió adelante y yo, bueno, pues, y ahí le tenemos, ¿no? Entonces, ese grave riesgo podría ser un pequeño cajón desastre para las que se han ido un poco de fecha, y sobre todo ahí es donde están recogidos los síndromes de Down sin ninguna duda, y no sé hasta qué punto la fiabilidad de las pruebas de síndrome de Down son fiables al 100% de que te digan, oiga, va a venir con síndrome de Down, usted verá. Porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, a nosotros por la edad de mi mujer, en aquel entonces nos ofrecieron hacerle la amniocentesis porque tenía un perfil un poco de edad de riesgo por cosas previas y demás, y ambos decidimos que no hacíamos la prueba porque era absurdo hacerle la prueba, iban a hacer sí o sí, viniera como viniera. Por lo tanto, no sé hasta qué punto, una vez hecha la prueba, la fiabilidad que tiene de que te digan, pues mira, es que tiene un 80% de probabilidades de tener síndrome de Down, no sé hasta qué punto luego ese 80% es real, o es solo un 50 o es solo un 30, ¿no? Entonces, como no se llegan a término, no tenemos el dato de decir, pues mire, donde decíamos que era un 80, efectivamente se ha cumplido, y de cada 100 niños que decíamos que era un 80, 80 han nacido con síndrome de Down y 20 no. No tenemos el dato. Entonces, al no tener el dato, pues es muy complejo. Ahora, la información que estabas dando de que cada vez hay menos en España, pues no hay duda, no hay más que ver las calles, no hay más que ver los colegios. Pero lo que es peor, le quieren quitar el componente eugenésico y quitarle el tono peyorativo, lo están consiguiendo. Exacto. En Islandia no hace mucho se vanagloriaban de que no había habido ningún nacimiento de síndrome de Down. Islandia es una población pequeña, las mujeres que están en edad de tener hijos y demás, pues a lo mejor podía haber supuesto que eran 10 niños, 8, 12, por estadística, ¿no? No es mucho, pero dices, bueno, es que los han quitado de en medio y están orgullosos de haberlos quitado de en medio, ¿no? Entonces, a mí que haya esa tranquilidad de hablar de quitar vidas y de otorgarles valor a unas vidas más que a otras y demás, o sea, me supera. Don Israel, se nos ha pasado el tiempo volando. Vaya.
Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, se lo agradecemos de veras. Tenemos algunos otros aspectos que tratar, quizá le emplacemos dentro de unas semanas. Nada, Fernando, cuando quieras, un placer. Ha sido un verdadero placer, es usted un auténtico experto en este asunto y esto hay que tratarlo con rigor. Como le digo, muchas gracias, don Israel. Gracias a ti, Fernando.